Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por la introducción. Muchísimas gracias por el formato de sesión que estamos llevando a cabo, porque esto, como veis, y ya hemos tenido 2 mesas previas, se traduce en un conversatorio sobre dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos en los distintos grupos de tumores. Y vamos a abordar los tumores ginecológicos desde la perspectiva de los nuevos paradigmas del tratamiento y de los biomarcadores. Y la verdad es que no se puede tener mejor lujo, mejor panel de ponentes que el doctor Redondo, Andrés Redondo y Alfonso Lluvero. Y os digo de verdad, sentiros libres de interrumpiros, de alguna forma contestar cualquiera de los dos y interpelar lo que veáis que podemos precisar. Mirad, vamos a plantear algunos puntos que hoy en día son elementos que estamos trasladando de lo que ha sido la investigación de la clínica y que han cambiado el marco clínico donde estamos en tumores ginecológicos. Y voy a empezar con la primera pregunta, que es: ¿cómo veis en este momento el manejo, el impacto, la realidad, el presente y el futuro de los inhibidores de PARP en cáncer de ovario? Cualquiera de los dos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí, sobre todo compartiendo este rato contigo, Jesús. Pues realmente han sido y siguen siendo los fármacos que han cambiado por completo la historia natural del cáncer de ovario, ¿no? Del seroso / endometrioide de alto grado. Bueno, hablamos de cáncer de ovario, nos solemos referir a ese subtipo, pero hay otros subtipos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, donde tienen un papel los inhibidores de PARP es en este subtipo y lo han cambiado por completo. Primero fue por el desarrollo que tuvieron, pues fue en la recaída, en el mantenimiento de la recaída platino sensible, y ahora lógicamente dieron el salto a la primera línea, que es donde los estamos usando mayoritariamente, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, una gran mayoría de pacientes reciben un inhibidor de PARP en la primera línea, ¿no? Sigue habiendo algunas en las cuales, pues bueno, pues el bevacizumab en monoterapia podría ser una opción, ¿no? Las pacientes HRPs, que llamamos, ¿no? O HRD negativo, son en las cuales el beneficio de los inhibidores de PARP es algo inferior, ¿vale? Es decir, los inhibidores de PARP pueden ser útiles en las pacientes BRCA mutadas, las que más responden a ellos, siguiente las HRD positivos o HRD a secas, y luego HRP, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo controversias, ¿no? Y con las controversias que tenemos a día de hoy es si en las HRD, ¿no? Las positivas, pues podría ser suficiente con un inhibidor de PARP sin más, o bien la combinación con bevacizumab, en este caso con olaparib, pues podría aportar algún beneficio, los resultados podrían ser o no mejores, ¿no? Y dentro de las HRP, pues la controversia es si puede ser un inhibidor de PARP en monoterapia, nira-ruca o bien bevacizumab, ¿no? Y en esto, pues estamos utilizando, y es imprescindible, los biomarcadores, los que he estado mencionando, ¿no? Porque nos ayudan un poco a al menos ceñirnos a qué opciones terapéuticas tenemos, pero a día de hoy no tenemos muy claro cómo hacer la siguiente selección dentro de estas controversias, ¿no? Porque no hay otro biomarcador biológico como tal que nos ayude, ¿no? Y usamos diferentes factores, ¿no? Uno de los más usados es la sensibilidad al platino, ¿no? La sensibilidad al platino es también, pues, un marcador subrogado de mayor sensibilidad al inhibidor de PARP, ¿no? Entonces, sobre todo en las pacientes que quizás ese nicho de pacientes que se puede beneficiar menos del inhibidor de PARP, que son las HRPs, si se comportan de manera sensibles al platino, pues ahí solemos recomendar un inhibidor de PARP, ¿no? Así como esquema general. Os hago una pregunta y sigo contigo, Alfonso. Cuando hablamos de inhibidores de PARP, en ese contexto donde buscamos la selección de las mejores pacientes, ¿cómo veis
el uso del perfil molecular, los datos clínicos que nos permitan de alguna forma hacer con más precisión el grupo de pacientes que más se puede merecer. ¿Cómo podemos combinar, llevar a esa decisión terapéutica en el día a día con estos dos factores? Bueno, realmente con la determinación del HRD y de lo que es el estatus de mutación BRCA, sí que nos permite poder seleccionar a un grupo de pacientes como son las pacientes con esta mutación BRCA, que son las que obtienen ese mayor beneficio en el tratamiento de primera línea, ¿no? Como tratamiento de mantenimiento. Y de hecho, realmente cuando vemos las gráficas del estudio solo 1, realmente vimos que había un cambio en el paradigma, ¿no? Porque estábamos viendo un porcentaje importante de pacientes que a 5 años de tratamiento no habían progresado. O sea, estamos probablemente acercándonos a esa posibilidad de curación en una situación de enfermedad que asumíamos que, salvo en un pequeño porcentaje de pacientes, pues no iban a ser curables, ¿no? Entonces, realmente el biomarcador en concreto, la mutación BRCA, claramente nos discierne a un grupo de paciente importante que se puede beneficiar. Luego, con la determinación del HRD, vemos que es un subgrupo de pacientes que, digamos, no obtiene tanto beneficio, pero sigue habiendo un beneficio muy importante. Aquí a lo mejor también estamos hablando de que ha habido un cambio total de paradigma desde que tenemos el HRD a cuando no teníamos el HRD, pero probablemente hay que seguir investigando en esta línea, porque vemos que tenemos pacientes con un perfil molecular que aparentemente pues es muy favorable, que se pueda beneficiar del tratamiento, y sin embargo vemos pacientes que no obtienen ese beneficio, y al revés, pacientes que son HRP, como ha comentado el doctor Redondo, y que sin embargo vemos que sí que obtienen un beneficio significativo de recibir este tratamiento de mantenimiento con el IPAR, ¿vale? Entonces, por esto mismo, como no lo que es el criterio molecular no es un criterio, no es un factor, digamos, perfecto, por eso lo que se hace en todos los estudios y es lo que hacemos en el día a día es ayudarnos en la selección, no solamente tener en cuenta este factor molecular, sino factores clínicos, ¿no? Pues las pacientes que más se benefician son las pacientes con serosos de alto grado, obtienen un beneficio importante aquellas pacientes que ya sabíamos que era de mejor pronóstico, como eran las pacientes que podían ir a cirugía de entrada, en aquellas pacientes que han llevado tratamiento de quimioterapia, aquellas que han sido especialmente sensibles al tratamiento con platino. O sea que lo que hacemos es, digamos, integrar los factores, digamos, moleculares con los factores clínicos, ¿no? Para añadir una cosita, en este sentido, dos herramientas que hemos empezado a usar en los últimos años, que son útiles para evaluar la sensibilidad al platino, es lo que llamamos KELIM, que es el CA125 de toda la vida, pero bueno, que a través de una fórmula te permite saber esa cinética de descenso, es decir, cómo de rápido baja el CA125, y tienes una herramienta validada de manera dicotómica que te dice si la respuesta es favorable o si es desfavorable, ¿no? Y luego, a nivel patológico, está el CRS, que es un score parecido al que hay en mama, etcétera, que te indica también en las que haces neoadjuvancia cómo ha respondido, ¿no? O sea, son dos herramientas que intentan dar un poco de objetividad a esa evaluación de la respuesta al platino. Yo creo que son dos herramientas que añaden mucha más precisión y ayudan muchísimo a matizar el beneficio que estamos aportando. Voy a volver a un punto que tú decías, Andrés, que es el del bevacizumab. ¿Cuándo, cómo o cómo es la combinación o dónde ves tú? Claro, el beva sigue siendo un fármaco muy importante en el cáncer de ovario. Sabemos que es un tumor que con mucha frecuencia produce serositis, produce ascitis, derrame pleural, y ahí es especialmente útil el beva, ¿no? Tenemos dos controversias. Una es en el escenario HRD positivo, donde no hay ninguna duda que la paciente tiene que recibir inhibidor de PARP, si el beva aporta o no aporta, ¿no? Y en el escenario HRP, pues si puede ser una alternativa o no al inhibidor de PARP, ¿no?
Tenemos el estudio donde se validó precisamente la herramienta Kelim. La herramienta Kelim nos decía, era un factor predictivo de beneficio o no de bevacizumab en los estudios originales, iniciales de Beva. Esto se evaluó en el estudio ICON 7 y se validó definitivamente en el GOG 218. ¿Qué nos dijo esta herramienta? Pues que las pacientes que realmente se beneficiaban de bevacizumab eran las que tenían una respuesta desfavorable a platino, es decir, un Kelim desfavorable. Y las otras no tenían ningún beneficio. Claro, ¿qué ocurre? Que en esa época no teníamos los datos de biomarcadores, no teníamos la HRD, no sabíamos cómo eran esas pacientes, entonces nos falta información. De manera general, podemos decir que en las pacientes con cáncer de ovario, las que responden mal a platino son las que merece la pena añadirle beva. No podemos hacer una traslación completa a la situación actual, ¿no? Yo creo que sería bastante simplista decir, vale, pues ahora, si es HRD positivo y responde mal a platino, añado beva, y si es HRP, lo mismo. Si responde mal, le pongo beva en lugar de inhibidor de PARP. Sí se utiliza más y se suele llevar ese algoritmo decisorio en la parte de HRP, es decir, si tú tienes una paciente con HRP que te está respondiendo mal a platino, no tiene ningún sentido ponerle un inhibidor de PARP porque esa paciente va a progresar en breve al inhibidor de PARP si no está respondiendo bien al platino. Esa sí la solemos añadir beva en lugar de inhibidor de PARP. En el escenario HRD positivo, ahí es más controvertido. No tenemos datos que nos permita decir en qué pacientes poner o no bevacizumab, ¿vale? Y creo que a día de hoy sería razonable utilizar la combinación olaparib bevacizumab, utilizar NIRA, utilizar RUCA. No tenemos manera de comparar los datos entre los tres ensayos que tenemos, porque la población que se incluyó fue diferente y bueno, creo que lo que sabemos es que tanto uno como el otro consiguen incrementar sustancialmente, de manera no solamente estadísticamente significativa, sino clínicamente muy relevante, las pacientes que están libres de progresión a 5 años. Le queda un poquito de seguimiento al de RUCA, pero ya en breve lo vamos a tener. Y es verdad que han sido estudios que no han conseguido demostrar un beneficio en supervivencia global, no estaban tampoco potenciados para ello, pero sí creo que es muy relevante que a los 5 años las curvas están en paralelo. Es decir, ya no estamos hablando que la paciente viva más, sino que la paciente se está curando. Una paciente que no ha recaído a los 5 años es muy poco probable que te vaya a recaer, ¿vale? Y eso muchas veces lo hablamos ahora, ¿cuánta importancia tiene o no la supervivencia global sobre este otro parámetro que, bueno, no está todavía bien recogido por las agencias reguladoras, pero no estamos hablando que mejora la PFS, que sí, sino que a los 5 años las curvas no se cruzan ni se van a cruzar. Es decir, estamos curando pacientes, ¿no? Y para mí ese dato es más relevante que el que pueda haber un beneficio en supervivencia global. Voy a hacer una pregunta a este respecto, porque evidentemente estamos curando pacientes, es un punto muy importante. Pero os hago una pregunta en relación con calidad de vida. ¿Cómo estamos impactando en calidad de vida en estos pacientes? Afortunadamente todos los estudios que están dando, que han dado la aprobación para los IPAR en primera línea llevan por supuesto una parte de valoración de calidad de vida y de seguridad. Y en todos ellos, tanto en enfermedad en recaída como en primera línea, han mostrado pues un impacto muy positivo en calidad de vida, ¿vale? Siempre nos preocupa, estamos hablando de un tratamiento de mantenimiento que dura en primera línea 2 o 3 años según el fármaco. Y un tratamiento que sabemos que aporta el beneficio que hemos comentado. Entonces, por eso es muy importante un manejo muy adecuado, sobre todo en los primeros meses del tratamiento, que son normalmente los primeros meses donde suelen aparecer, suelen debutar los principales efectos adversos que vemos con estos fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, una supervisión adecuada y un ajuste adecuado de dosis en el momento que haya que hacerlo, lo que nos permite es, como muestran los estudios, que
realmente sean muy pocas las pacientes que van a dejar de obtener el beneficio del IPAR porque tengas que suspender el tratamiento. Y en ese sentido, ahora que habláis de tratamiento de mantenimiento, adherencia al tratamiento y mantenimiento como tal, porque vamos a ver, la teoría del mantenimiento en cáncer de ovario y en cualquier tipo de tumor la conocemos, pero luego está que cuando estás en un contexto curativo, donde no tienes ningún aparente síntoma y donde puedes percibirte curada, el mantenimiento con la adherencia se conjuga mal. Uh-huh. ¿Cómo veis este tema? Porque es un punto donde trasladamos los resultados de los estudios clínicos que están perfectamente seguidos, monitorizados, uh-huh, y la realidad del día a día en cuanto a mantenimiento y adherencia. Yo creo que es muy buen apunte, Jesús. Creo que para conseguir esa buena adherencia, la paciente tiene que estar bien informada. Si comparamos con el cáncer de mama, ¿no?, la hormonoterapia en el cáncer de mama, claro, muchas situaciones, estadios iniciales de un luminal A de cáncer de mama, es que la probabilidad de curación es altísima, ¿no? Con lo cual ahí quizá la enferma se puede relajar un poco más, pero un cáncer de ovario avanzado, sin una terapia de mantenimiento, es que la probabilidad de que estén vivas a los 5 años pues es del 10%, ¿no? Con lo cual, si la paciente es conocedora del pronóstico que tiene su enfermedad, en mi experiencia al menos, todas lo cumplen, o al menos nos dicen que lo cumplen, ¿eh? Pero todas lo cumplen. Entonces yo creo que sí, que a veces, bueno, puede ocurrir eso, que si no le hemos dado una buena información o no hemos querido preocupar demasiado a la paciente para diciéndole que este tema es serio, pues se nos pueden relajar. Yo al menos intento ser honesto con ellas. Hay que decir las cosas, hay que decirlas lógicamente con tacto, ¿no? Y sobre todo transmitirles cómo ha cambiado toda la historia natural de la enfermedad que ellas están sufriendo gracias a estos fármacos. ¿No? Y decirles, gracias a estos fármacos estamos curando muchas más pacientes. Si tú le dices eso a la enferma se lo va a tomar. Y luego la experiencia es que una mayoría de ellas, al principio a veces hay que hacer algunos ajustes de dosis en los primeros meses, pero en el momento que consigues ya la dosis que toleran bien, el paciente hace una vida prácticamente normal, ¿sabes? No. Totalmente. Pero es importante, digamos, esa supervisión inicial, porque estamos hablando acostumbrados a tratamientos pues de quimio, de inmuno, en los que puedes ver realmente efectos adversos, pues ya grado 3 o grado 4. Realmente los efectos adversos que más pueden impactar en nuestras pacientes o que digamos que pueden ser más molestos son pues una astenia leve, una diarrea grado 1, pero claro, si es un efecto que se mantiene en el tiempo durante tanto tiempo, pues realmente podría favorecer que la paciente abandonara. Entonces, dando esa información y con esa supervisión, yo creo que realmente es anecdótico. O sea, son pocas las pacientes que realmente renuncian al tratamiento. Su última pregunta. Mecanismos de resistencia a los inhibidores de PARP. Y no voy a entrar en profundidad en temas de biología molecular, que hay mucho, porque evidentemente son mecanismos de reparación del ADN, donde cabe en ese complejo de Fanconi múltiples otros elementos que pueden tomar el relevo cuando tú lo que de alguna forma es actividad PAR la bloqueas. Pero de alguna forma, junto a esto, que es una realidad, y evidentemente en oncología vivimos el contexto de la resistencia. Un primer punto, mecanismo de resistencia, y luego también cómo manejamos las situaciones de resistencia. Bueno, pues efectivamente, como dices, ahí habría mucho de lo que hablar sobre todo esto. Para hacerlo fácil, ¿no?, de cara también a la audiencia, la mayor parte de los mecanismos de resistencia, lo que se ha visto que hacen al final es revertir ese déficit de recombinación homóloga que tienen los tumores que son más sensibles a inhibidores de PARP, ¿no? Uno de los mecanismos más estudiados, por ejemplo, son mutaciones que se producen en las pacientes BRCA mutadas, que llamamos mutaciones de reversión. O sea, sobre una paciente que ya tiene una mutación que la hace tener esa deficiencia de recombinación homóloga, pues se produce otra mutación que revierte esa deficiencia, ¿no?
Y bueno, hay muchos otros en toda lo que es la vía de recombinación homóloga, en todas las moléculas, que al final lo que te hacen es un tumor que tiene mucha inestabilidad genómica, que es lo que produce esa deficiencia de recombinación homóloga, pues transformarlo en otro tumor que no es así, ¿no? Y que no tiene tanta. Una de las cosas que hemos aprendido en cáncer de ovario es que el platino va muy de la mano del inhibidor de PARP y que comparten muchas cosas. Antes lo decíamos, ¿no? Las pacientes que más se benefician del inhibidor de PARP son las que mejor responden a platino. Y cuando se produce una resistencia, pues también va muy de la mano, ¿no? Una paciente que desarrolla una resistencia al inhibidor de PARP muchas veces también la desarrolla al platino, ¿no? Con lo cual, a día de hoy que usamos el inhibidor de PARP en primera línea, pues es un enorme reto el cómo tratar a estas pacientes cuando progresan, ¿no? Porque probablemente ya el platino tenemos muchas dudas de que vaya a ser útil. Esto, tenemos un estudio súper bonito que se hizo en el ensayo Paola 1, es un estudio exploratorio en el cual lo que aprendimos a ver es que si la recaída se producía una vez finalizado el inhibidor de PARP, es decir, después de 2 años, esas pacientes volvían a responder al platino e incluso a un remantenimiento con inhibidor de PARP de la misma manera que las pacientes que no habían recibido inhibidor de PARP en primera línea. Es decir, si se produce una recaída tardía, no te digo en el 100%, pero con mucha frecuencia, esa paciente no ha llegado a desarrollar, ese tumor no ha llegado a desarrollar esa resistencia, ¿no? Con lo cual sabemos que esas pacientes las debemos de seguir tratando con platino y plantearnos off-label un remantenimiento con inhibidor de PARP. Pero una situación totalmente diferente es la que progresa durante el inhibidor de PARP. Ahí, lógicamente, es muy probable que se haya producido esa resistencia. Aún así, tenemos un estudio, el estudio Oreo, que se hizo con olaparib también, que se incluyeron sobre todo pacientes que habían progresado durante el inhibidor de PARP y aún así el volver a tratar con platino y remantener con inhibidor de PARP producía una mejoría. Es decir, que no había una resistencia completa. Pero bueno, esas son las pacientes más complejas a día de hoy, las que progresan durante el inhibidor de PARP, porque sabemos que van a responder mucho peor al platino y que se está empezando a hablar de si a lo mejor, aunque sea una recaída relativamente tardía, pues al cabo de 1 año, tiene sentido volver a retratar con platino o buscar otra alternativa. No tenemos respuesta aún a ese escenario, ¿no? De cuál es el mejor tratamiento en aquellas que progresan durante el platino. Y ahí están surgiendo los nuevos fármacos, por ejemplo el mirvetuximab, que ya va a ser también confiemos dentro de poco, una realidad en nuestro país, que incluso las pacientes que han sido pretratadas con inhibidores de PARP, el beneficio es aún mayor, porque ese tumor es más resistente ya a la propia quimio y utilizar ahí una terapia dirigida a una diana produce todavía mayor diferencia con respecto a la quimioterapia estándar, ¿no? Pero no sabemos, o sea, realmente es un escenario abierto y en el que se está ahora mismo desarrollando toda la investigación, ¿no? Cómo revertir esa resistencia al inhibidor de PARP. Alfonso. Pues estoy diciendo, es que realmente estamos en pleno trabajo, ¿no? O sea, ya es un hecho que estamos utilizando en primera línea el IPAR y nos estamos empezando a tener que, pues bueno, que torear con este tipo de situaciones, ¿no? Porque las guías nos siguen diciendo que en aquellas pacientes que son susceptibles de recibir platino, como sería cualquiera de estas pacientes que hayan respondido a platino y estén llevando el IPAR y lleven pues más de 6 meses o 12 meses el tratamiento con IPAR, lo que nos dicen las guías es que la primera opción fuera de ensayo clínico es volver a valorar el tema del platino, ¿no? Pero claro, como vamos a la vez teniendo el conocimiento de este tipo de situaciones en las que sabemos que hay un porcentaje de pacientes que no nos van a responder bien a platino, pues bueno, ahí estamos trabajando, ¿no? con los nuevos fármacos, ¿no? que nos vienen ahora. Permíteme que haga un cambio al cáncer de endometrio. Estamos en un punto donde ha cambiado la enfermedad para bien y donde también de alguna forma hay un contexto molecular que nos permite abrir puertas y un planteamiento distinto. Y un planteamiento que de alguna forma detrás de esa
recomposición molecular y de esa evaluación molecular, estamos viendo cada día más también al mismo tiempo cómo nuevas terapias están cambiando el curso de la enfermedad. Creo, así de entrada, ¿cómo veis este nuevo entorno, este nuevo perfil en todo lo que de alguna forma es el cáncer de endometrio? ¿Qué es lo que os parece que puede ser más importante que destaquemos así de entrada en el cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio, estamos encantados del momento que nos está tocando vivir, ¿no? Realmente hemos pasado en poco tiempo de un tratamiento que estaba basado puramente en criterios anatómicos para actualmente utilizar no solamente los criterios tradicionales, sino que estamos utilizando todo lo que es la biología tumoral, ¿no? Entonces, con la aparición, con la revisión de la FIGO, de la clasificación FIGO de 2023, lo que se ha hecho es incluir en el estadiaje tanto en los tipos todos los tipos anatomopatológicos, como una serie de características que ya en parte estaban siendo incluidas, pero que se les ha dado una vuelta. Por ejemplo, el tema de la invasión linfovascular, ahora hablamos de sustancial, no focal. Y, por supuesto, la aplicación de todo del conocimiento de lo que es la biología molecular, que ya, pues bueno, está totalmente instaurada, o debe estar totalmente instaurada en todos los centros que traten pues esta patología. Pero es que esta búsqueda de la medicina personalizada, de la medicina de precisión, no solamente está en el tema puramente médico, es que también estamos hablando de una cirugía de precisión. Estamos hablando que a día de hoy, cuando el cáncer de endometrio se sospecha que está limitado a útero, lo que estamos haciendo es, para determinar la afectación ganglionar, es el estudio en ganglio centinela, ¿vale? Con una ultraestadificación patológica, evitando lo que era la linfadenectomía sistemática. Y además de eso, se están aplicando todo lo que es cirugía de mínimamente invasiva, laparoscópica, robótica, con lo cual esto está impactando de una forma muy importante en reducir la morbilidad de nuestras pacientes, con lo cual hoy toda paciente diagnosticada con cáncer de endometrio tiene que tener un abordaje multidisciplinar dentro de un comité multidisciplinar y valorar pues, los factores pronósticos predictivos, calidad de vida, y para cada una de nuestras pacientes proporcionarles la mejor opción terapéutica. El cáncer de endometrio, Jesús, se ha vuelto una patología apasionante para un oncólogo médico. Ha pasado de ser un patito feo dentro de la oncología que nadie investigaba sobre ella, a los que tenemos la suerte de llevar tumores ginecológicos, pues ser de las patologías preferidas, ¿no? Porque yo creo que uno de los tumores donde la biología molecular ha cambiado más lo que es el paradigma y el manejo terapéutico, ¿no? Y desde la enfermedad precoz hasta la enfermedad diseminada. A día de hoy tenemos 4 subtipos moleculares y tenemos uno de ellos, que es el que se asocia a mutaciones POLE, que son tumores que no recaen, y muchas veces son tumores que tienen un grado 3, que son tumores desdiferenciados, son tumores morfológicamente agresivos y feos, que en el pasado dábamos quimioadyuvante y que hoy en día sabemos que no recaen. Pues esa técnica se la tenemos que ofrecer a todas nuestras pacientes, porque si me llega una paciente con un POLE mutado, le podemos decir: enhorabuena, has tenido una suerte enorme, no necesitas quimio, no necesitas radio, estás curada con la cirugía, ¿no? Entonces, eso desde la parte de los estadios iniciales, ¿no?, hasta luego ya lo que es la enfermedad diseminada, en la cual pues todos los subtipos moleculares y lo que viene de camino, porque a día de hoy tenemos como grandes subtipos moleculares, pero que ya empezamos a desgajar, ¿no? Tenemos todo el tema del ER2, que en endometrio pues tenemos ya estudios con unas respuestas superiores al 80%, con ADCs dirigidos a ER2 positivo, y que eso nos va a cambiar por completo el panorama que disponemos a día de hoy, ¿no? Y el ER2 en el endometrio, pues, oye, los tumores serosos de endometrio, un 30% más o menos son ER2 positivos, ¿no? O sea que estamos en un momento súper ilusionante, y que lo que viene de camino nos va a ilusionar aún mucho más, ¿eh? No, en esta línea justo has tocado un tema que es el ER2 en cáncer de endometrio,
Y esto de alguna forma implica una apertura de visión del perfil molecular, donde hay que tener un perfil molecular completo, bien hecho, que nos permita hacer una decisión terapéutica correcta. Tú comentabas, Alfonso, el tema de la cirugía, que también es una cirugía de ultra precisión, algo que no se considera que era el ganglio centinela, que ahora es un punto importantísimo. En el contexto nuestro, de lo que puede ser esa decisión basada en datos moleculares, ¿cómo haríais ahora ese árbol de decisión en base al perfil molecular? ¿Cómo plantearíais puesto, primero, qué es lo que le pediríais a un perfil molecular? ¿Qué datos le pediríais? Y luego, con eso que sale del perfil molecular, ¿cómo plantearíais opciones terapéuticas en función de lo que sale de ahí? Bueno, cuando lo que es el perfil molecular, debes hacer un perfil molecular completo, en concreto del estudio de Pole, como ha comentado Andrés, pues implica un pronóstico fantástico, es un porcentaje pequeñito. Luego hace falta tener también el estudio, por supuesto, del misma Repair. Sabemos que el cáncer de endometrio es el tumor sólido en el que la incidencia de esta alteración es más alta, ¿vale? En torno a casi un 25% de las pacientes con cáncer de endometrio tienen esta alteración. La determinación del misma Repair está totalmente estandarizada en todos los centros. Entonces sí que es importante comentar que en el caso de que se observe una pérdida de expresión de MLH1 y PMS2, sí que es importante hacer un estudio de metilación del promotor en concreto de estos genes, porque sí que, digamos, tenemos esa parte importante de saber si esa pérdida de función tiene que ver, es algo que se ha producido realmente como una metilación, como un trastorno puntual en el tumor de la paciente, o realmente estamos hablando de una enfermedad hereditaria, ¿no? De un síndrome de Lynch, que en este tipo de pacientes con esta pérdida de expresión estaríamos hablando de un 10%. Y luego además, lo que más, una de las cosas más importantes a la hora de tener esa catalogación de que es una paciente que ha tenido esa pérdida de expresión es porque sabemos que es el biomarcador fundamental más importante que nos indica la posibilidad de respuesta a inmunoterapia. El otro, digamos, biomarcador es P53, que también por inmunohistoquímica está totalmente estandarizada en nuestro medio, y que lo que nos indica es un subgrupo de pacientes, era lo que el grupo fundamental de las clasificaciones anteriores del carcinoma seroso, que es un grupo de pacientes de especial mal pronóstico. Y luego tenemos casi la mitad de las pacientes que están en ese cajón desastre que llamamos el grupo molecular no específico, ¿vale? Importante, un marcador clásico como son los receptores hormonales, es muy importante tener ese dato. ¿Por qué? Porque aparte de ayudar al diagnóstico del cáncer de endometrio y de orientar la posibilidad de respuesta a un tratamiento hormonal, lo que nos permite dentro de este subgrupo, de este cajón desastre, es poder diferenciar, y ya estamos viendo que hay un impacto claramente pronóstico, dentro de este subgrupo, como digo, no específico, aquellas pacientes que tienen expresión alta de receptores hormonales, que normalmente o con frecuencia además son tumores de más bajo grado, tienen un comportamiento y un pronóstico muchísimo mejor que el resto de pacientes que están en este grupo no específico, que no tienen receptores hormonales y que se comportan como tumores de alto grado. De hecho, ya estamos viendo que tiene un comportamiento a veces incluso peor que las conocidas como de mal pronóstico, como eran las pacientes con esta mutación en P53. Con lo cual, estos datos es básico. O sea, estos 4 biomarcadores es clave tenerlo para poder establecer, gracias a las nuevas guías basadas en FIGO 2023, la mejor opción de tratamiento, estableciendo distintos grupos de pacientes en función del riesgo de recaída por todos estos factores que estamos comentando. Sí.
Ahora, ¿y eso en qué se traduce, ¿no? Y en la enfermedad diseminada, por ejemplo, todo este batería de biomarcadores y estos subgrupos moleculares, ¿qué algoritmo utilizamos? Bueno, lo primero de lo que dispusimos en la enfermedad diseminada como aprobación fue de la inmunoterapia, en concreto dostarlimab para las pacientes deficient para mismatch repair, ¿no? Porque son las que más se van a beneficiar de ese tratamiento. Pero luego se ha visto que también el resto se benefician, las que llamábamos proficient, que ahí están metidas las de perfil no específico y las P53. Y a día de hoy tenemos la aprobación para usar dostarlimab en todas, en las deficient, en las proficient, y en breve tendremos también pembrolizumab para usarla también en todas, ¿no? Con lo cual uno dice, vale, vamos cada vez delimitando más los subtipos, los biomarcadores, y al final volvemos a usar el café para todas, ¿no? Pero bueno, realmente es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos un fármaco, dostarlimab, que ha demostrado beneficio en supervivencia global en toda la población. Con lo cual, a día de hoy, creo que una paciente con cáncer de endometrio diseminado debe recibir una combinación de quimio-inmuno. En el futuro, no, en el futuro va a ir cambiando. Tenemos un grupo que se beneficia muchísimo, que son las deficient, y ahí va a ser difícil conseguir que un fármaco mejore lo que tenemos a día de hoy, sino que ahí vamos encaminados un poco a una desescalada. Es decir, en esas pacientes deficient es necesario quimio-inmuno, o podría ser suficiente con un dostarlimab en monoterapia, un pembrolizumab en monoterapia, un poco lo que está pasando en el recto también, ¿no? Hay ensayos en marcha para un poco resolver esa cuestión. Mientras que en las otras, en las que son las que llamamos proficient, las NSMP, perfil molecular no específico, o P53 mutadas, ahí la quimio-inmuno no es suficiente para curar a una mayoría de pacientes. Sí, entonces ahí estamos investigando nuevas alternativas. Están entrando los ADCs para ver si consiguen mejorar esos resultados, y dentro de los ADCs, pues los anti-ER2 tienen un papel relevante, los anti-TROP2 también, tenemos resultados con anti-TROP2 muy interesantes. Entonces, donde más va a cambiar el panorama en los próximos años en el endometrio es en las que no son deficient. Y dentro de las que no son deficient empezaremos a diferenciar lo que decíamos antes, las ER2 positivas, las que tienen receptores hormonales positivos para la hormonoterapia, etcétera. Llama la atención que se empezó con el dostarlimab en los que tenían deficiencia en la reparación del ADN, y al final son todas. Es como un retroceso, si me permitís, desde la perspectiva de la medicina de precisión, porque es como que, bueno, y ahora resulta que se benefician todas, y luego uno dice, bueno, pero de alguna forma habrá un subgrupo que más se beneficia. Es verdad que se los damos a todas en este momento, y tanto mejor, porque si hay algo de beneficio lo van a recibir. Pero ¿no echáis de menos que en el contexto actual en la oncología hagamos algo mucho más perfilado de lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué propondríais de nuevos biomarcadores en cáncer de endometrio para que esta situación llevásemos al subgrupo que realmente puede darnos más beneficio? Pues realmente es complicado, ¿vale? Lo que está claro es que durante muchos años todo lo que teníamos para estas pacientes era carbotaxol, y realmente teniendo un estudio potente con un objetivo primario que era supervivencia global y para el total de población, que mayoritariamente estoy hablando del estudio Ruby, que mayoritariamente eran pacientes que no tenían esa pérdida de expresión de misma repair, digamos, sabemos que a día de hoy realmente es la mejor opción. Es la mejor opción. ¿Qué es lo que sería interesante o es interesante? Pues poder tener estudios que vayan dirigidos a un subgrupo molecular en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, lo que pasa es que a veces es complicado poder compatibilizar esto con el desarrollo a lo mejor de fármacos que vienen a la vez, ¿no? De hecho, hay un estudio que en pacientes que no tienen mutación de P53, dentro de este grupo que hemos dicho cajón desastre, el no specific, que con un fármaco como es el Inexor en tratamiento de mantenimiento, pero que no sabemos si vamos a poder llegar a completar, digamos, el estudio justamente
justamente porque ha surgido a la vez, a la par de la inmuno en primera línea, ¿no? Entonces, bueno, pero que sí que hay movimientos en ese sentido de intentar focalizar en un subgrupo más específico de pacientes. Estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, Jesús, totalmente de acuerdo. Y la verdad que, bueno, pues se te queda un poco cara de tonto, ¿no? Cuando decís, jolín, tanto que hablamos de medicina de precisión y al final volvemos a lo que he dicho antes, ¿no? A no poder diferenciar. Esto va a cambiar y, como he dicho antes, la inmuno de momento es para todas. En el futuro no lo tengo tan claro. Análisis de subgrupos que se han ido haciendo en los diferentes ensayos, pues sorprendió mucho un análisis de subgrupos del RUBY, del estudio de dostarlimab, en el que parecía que las pacientes P53 mutadas se podían beneficiar mucho más de la inmuno que las no mutadas. Claro, eso no tenía una clara traducción biológica, ¿no? Una plausibilidad biológica, y nos quedamos porque las P53 mutadas se parecen mucho al cáncer de ovario, seroso alto grado, y esas no, sabemos que no se benefician mucho de la inmuno, ¿no? Entonces no quedaba claro, y otros análisis de subgrupos posteriores vieron que no parecía ir en esa misma línea con otras inmunos, y que lo de P53 pues a lo mejor había sido algo por azar, sin más, ¿no? O sea, a día de hoy no sabemos, no tenemos herramientas en la clínica, no tenemos biomarcadores en el endometrio que nos permitan, quitando esa selección de las que más se benefician, que son las deficient, dentro del resto no podemos diferenciarlo. Salió un estudio muy bonito que se comunicó en ESMO del año pasado, en otro de los ensayos que se ha hecho fase 3, en este caso con atezo en el endometrio, en el cual se vio que aquellas pacientes que tenían una tasa de aneuploidía muy alta eran súper resistentes a inmunoterapia. Es decir, la curva en esas pacientes tenían unas recaídas súper precoces, ¿no? Y bueno, es algo que también ha llamado la atención, y no hay una explicación biológica tampoco muy clara para esto, pero que se va a seguir investigando un poco por ahí, porque ahora mismo lo que nos interesa es indagar qué paciente va a ser resistente a esa inmuno, sobre todo en ese ejercicio de desescalada que estamos haciendo en las deficient, ¿no? O sea, si dentro de las deficient podemos diferenciar las que no se benefician de la inmuno, pues esas a lo mejor tendremos que tratarlas con quimio, etcétera. Y si podemos seleccionar el grupo súper sensible a inmuno, pues les podemos evitar la toxicidad de la quimio. Y sabemos que hay pacientes en el endometrio que se curan con inmunoterapia. Y voy a introducir un punto que comentabais durante esta sesión, que es el ER2. ¿Cómo lo veis? Porque tenemos opciones y no habéis nombrado el ER2 en el perfil molecular. Estoy de acuerdo que luego viene el tema de aprobaciones y de todo. Pero, ¿cómo lo veis? Digo porque al final yo creo que algo que nos estamos dando cuenta, y el ER2 es como de esos biomarcadores transversales que aun cuando arrancamos todo este desarrollo en la mama, hoy en día es una realidad en muchos tumores. Pero es que endometrio también. ¿Cómo lo veis el tema este? Y no voy a entrar en aprobaciones, que ya sabéis que este es un tema aparte. Pues desde luego es una de las líneas de investigación, y realmente la información que tenemos pues es ilusionante. O sea, de hecho el ER2 es una determinación que, aunque no esté establecida como tal dentro de los test que tenemos que hacer, es un test que hacemos de forma habitual, sobre todo pues en casos de carcinoma seroso, carcinosarcoma. En concreto sabemos de las pacientes con mutación P53 que la incidencia es elevada, y claro, la información que tenemos de los ensayos es que sabemos que aquellas pacientes que tienen una alta sobreexpresión es que se consiguen tasas de respuesta que están por encima del 80%. O sea, quiero decir, esto realmente no lo estamos viendo con ningún otro fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, de ahí que digamos todo el desarrollo que están teniendo ahora los ADCs en cáncer de endometrio, y en concreto pues dirigidos contra ER2, ¿no? O sea, en el futuro va a ser clara su utilización, y va a ser pues como otro
otro apartado dentro de la clasificación que tenemos a día de hoy que va a ocupar un papel relevante, ¿no? De momento no está dentro de los 4 grandes subtipos moleculares, pero, como decía Alfonso, ya lo estamos haciendo. Ahora mismo en la enfermedad diseminada sí se recomienda realizar esta determinación. Tenemos un estudio clásico que ya nos decía que carbotaxol más menos trastuzumab en las pacientes HER2 positivas mejoraban los resultados y mejoraba supervivencia global. Y ahora con los ADCs pues lo que esperamos es que sea una absoluta revolución. Ha ido tan rápido el desarrollo de los ADCs anti-HER2 en el endometrio que ya los estamos testando en adyuvancia. Ahora mismo, en breve, se abrirá un ensayo fase 3 para pacientes HER2 positivos en los cuales va a testar esto, ¿no? Si además del tratamiento estándar, que es carboplatino, taxol, con la radio, etcétera, pues utilizar un trastuzumab, pues es mejor que no usarlo, ¿no? Pues, os hago otra pregunta en ese sentido. TROP2, ¿cómo lo veis? Yo creo que va a tener un papel claro en el endometrio. Yo he participado en varios ensayos clínicos y he visto respuestas espectaculares y respuestas muy duraderas. Tengo pacientes que llevan más de un año en respuesta con un anti-TROP2. Es verdad que con el TROP2, bueno, pues volvemos un poco a la reflexión que hacíamos antes de, por un lado, es medicina de precisión, pero no tenemos biomarcador. También es verdad que en el endometrio la sobreexpresión de TROP2 es muy habitual. Entonces, dices, claro, pues si casi todas sobreexpresan HER2, pues hombre, estás haciendo medicina de precisión, porque es que no hay manera de delimitarlo, ¿no? Pero no todas van a responder y no todas se van a beneficiar de la misma manera, ¿no? Ahora mismo los ensayos que se están realizando, pues todos se están estratificando en función del nivel de expresión de TROP2 y es una de las cosas que veremos en un futuro, ¿no? Que aunque de entrada puedan entrar todas, pero si en un futuro pues el fármaco se termina aprobando para todas o solamente para las que tengan un nivel muy alto de expresión de TROP2. Pero son fármacos que van a entrar en el arsenal terapéutico seguro, al menos por la percepción que uno tiene cuando trata pacientes dentro del ensayo clínico en estos fármacos. Yo creo, es lo que tú dices, Andrés, yo creo que por definición es una molécula que está sobreexpresada, con una expresión muy alta en ese tipo de tejido, pero es verdad que habrá que llegar a un rango de expresión que nos determine cuáles son los que más se benefician, porque si no, de alguna forma, también es verdad que no funciona en todos. Los datos no son de que el 100% de los que tratas con un IR-TROP2 funcionan, con lo cual hay algo más que no estamos llegando para identificarlo. Claramente. Es un punto importante. Sí, claramente. Ayer publicaba el New England el artículo de los agonistas de P53. Y es el fase 1, donde entre los distintos tumores estaba endometrio. La mutación, como sabéis, es la 220. No es la más frecuente de endometrio, en P53, pero sí que está representada. ¿Cómo veis? Porque este es otro punto que abre la puerta en un contexto transversal. ¿Cómo veis que por fin tengamos, para restituir la función de P53 ante determinadas mutaciones, el que sea ya no solamente un factor pronóstico, sino que también al mismo tiempo nos abra la puerta desde el punto de vista de tratamiento? ¿Cómo lo veis de incorporarlo e implementarlo en el endometrio? Yo creo que es algo súper prometedor, ilusionante, pero que de momento no tiene o no ha tenido un desarrollo específico en el endometrio, ¿no? Es un poco pan-tumor, ¿no? Como tumor agnostic, y desde luego que tiene todo su sentido, ¿no? Porque es una mutación y una alteración driver para muchos tumores, pero ahora mismo en el endometrio hay una cantidad de moléculas tremendas. Hay muchos ensayos fase 3 abiertos con diversos ADCs, los más avanzados, como hemos dicho, HER2 y TROP2, pero vienen otros. Los dirigidos al receptor de folato también se están desarrollando en endometrio y imagino que ante esos resultados pues será una molécula que se va a testar. Ahora bien, el panorama no está fácil, ¿no? Porque hay tantos estudios en marcha que, claro, o sea, ¿qué diseño de ensayo realizas ahora? Con inmuno, sin inmuno, métodos para los HER2 van a entrar en un futuro próximo los anti-HER2. O sea, ¿cómo realizas ese diseño
pensando en los fármacos que vas a tener disponibles en 2 años, ¿no? Va a ser complicado, pero me parece súper interesante. En esa situación entiendo que contempléis un futuro próximo donde a lo que comentábamos de los biomarcadores que se utilizan ahora mismo en endometrio, habrá que incorporar estos biomarcadores. Y hablo de ER2, de TROP2, del receptor de folatos, el P53 desde la perspectiva terapéutica. En ese contexto de futuro, ¿contempláis otros posibles que de la investigación actual tengamos que empezar a pensar que tienen que ser una realidad en breve? Lo que está claro es que, sobre todo con el tema de la aparición de los ADCs, la búsqueda real es todo aquel receptor que, digamos, contra el que se pueda establecer un anticuerpo, ¿de acuerdo? Quiere decir, en el caso de ER2, realmente aparte sabemos que es, digamos, una diana accionable, ¿no? Pero en muchos de estos otros ADCs realmente no es accionable, simplemente lo que se busca es una vía de entrada a nivel de la célula. De hecho, algunos de estos estudios anti-TROP2, lo que se ha visto es que la actividad por fármacos tan potentes que forman parte del ADC, se está viendo actividad incluso con un nivel de expresión no especialmente alta del target, justamente por la capacidad o por la actividad que tiene la quimioterapia que va incluida en el ADC. Entonces, bueno, yo entiendo que se buscará en esta patología en concreto que haya un nivel de expresión importante y eso va a permitir, pues bueno, generar un fármaco en forma de ADC o de otro tipo de moléculas que vaya contra esta diana. Yo creo que va a depender, Jesús, de los resultados de ensayos clínicos, porque lógicamente para incorporar un biomarcador pues tienes que haber mostrado que sirve para algo, que te permite ser predictor de respuesta o pronóstico, ¿no? Pero sobre todo predictor de respuesta. TROP2, lo que decíamos antes, no sé si se va a incorporar, no sé si seremos capaces de establecer ese cutoff que tú dices. El receptor de folato alfa en el ovario se ha incorporado, pero para el primer fármaco. Sí. Pero detrás vienen otros antirreceptores de folato que ya teóricamente no necesitan esa sobreexpresión o para los cuales es menos importante, ¿no? Tienen un efecto más, pues como ocurre con el trastuzumab, ¿no? Que incluso los que sobreexpresan poco por el efecto bystander consigues llegar al resto de células. Entonces, ¿qué va a ser necesario utilizar en el futuro? No lo sabemos. Van a seguir siendo necesarias las moléculas, los biomarcadores que tenemos a día de hoy, ER2 seguro, receptores hormonales seguro, y creo que para el resto pues dependerá un poco de lo que nos den los ensayos clínicos y de si surge alguna terapia para la cual sea imprescindible, ¿no? Adelante, Alfonso. Sí, bueno, igual es adelantarme, pero lo que está claro es que con la clasificación molecular actual, hablando no de enfermedad diseminada, sino de enfermedad localizada, realmente tenemos una guía actualizada que nos está permitiendo seleccionar dentro de los tratamientos para enfermedad localizada cuál es la mejor opción para cada paciente, desescalando determinados tratamientos y, pues bueno, en algunos casos, digamos, haciendo un tratamiento más dirigido, como sería el subgrupo de pacientes con pérdida de expresión misma repair, ¿no? Que ya dentro de las guías tenemos la posibilidad de plantear, aparte del tratamiento de quimio radio, el añadir la inmunoterapia en este tipo de pacientes. Y eso sí que es una realidad, digamos, que ya tenemos, ¿no? Con la clasificación actual molecular y la aplicación en enfermedad localizada. Perfecto. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer poder dialogar con vosotros. Andrés, Alfonso, Andrés, yo creo que hemos llegado al punto y muchísimas gracias a todos. Pasamos a la siguiente mesa.